Saludos y bienvenidos a mi canal Virtus Veritas. La historia de la humanidad es la mayor mentira de la historia. Napoleón Bonaparte ha dicho: la historia de la humanidad es una gran mentira que nadie niega. Honoré de Balzac, 1799-1850, ha dicho: hay dos historias, la historia oficial con mentiras y la historia secreta donde se encuentran las causas reales de los eventos. Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, ha dicho: la falsificación de la historia ha hecho más para impedir el desarrollo humano que cualquier cosa conocida por la humanidad. Isaac Newton: lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano. Tartaria. La Gran Tartaria fue destruida por el bombardeo nuclear o por cataclismos naturales. Vamos a ver qué han pasado con el Gran Tartario. El Gran Tartario desapareció del mapa político del mundo hace unos 200 años. Se borró tan a fondo que durante casi 200 años nadie había oído hablar del Imperio Tartario. Hasta el trabajo del académico ruso Fomenko sobre una nueva cronología global, que volvió a la circulación científica una gran cantidad de evidencia de la existencia de este estado. El estado más grande jamás existió en nuestro planeta, el Imperio Tartario. Los límites naturales del gran imperio, que en la Edad Media ocupaban todo el hemisferio norte, América del Norte, América Central, Suramérica, Europa, eran orillas oceánicas, y además 3 de los 4 océanos, el Ártico, el Pacífico y el Atlántico, eran de hecho sus aguas interiores. A fines del siglo XVIII, según la cronología moderna, sucumbiendo a la influencia corrupta del monoteísmo, judaísmo, cristianismo e islamismo, la población de la parte europea de Gran Tartaria se sumergió en el sangriento horror de las guerras religiosas e invasivas, las intrigas políticas, las insurrecciones y las revoluciones, y se separó de Asia. Lograron resistir el mal ataque de las nuevas religiones del mundo y preservaron la pureza moral y la fe de sus antepasados. La frontera entre el imperio y las tierras occidentales plagadas se extiende desde el Ártico hasta el Océano Índico, a lo largo de los montes Urales, las orillas del Mar Caspio y los picos de Zagros. La última guerra fronteriza con Gran Bretaña y Moscovia no tuvo éxito para el Gran Tartario. Después de sufrir una serie de graves derrotas, se vio obligado a admitir la pérdida de algunos de sus territorios. En los Urales meridionales, en el Caspio septentrional y en el sudoeste de Siberia, y en el centro y noroeste de la India y en la costa este de la América del Norte. Actualmente varios episodios de esta guerra verdaderamente mundial en su alcance y consecuencias se conocen como la supresión de la rebelión de Pugachev y el desarrollo de Siberia, la colonización de la India y la guerra por independencia de las colonias británicas en América. Dada la tendencia patológica de los historiadores profesionales a falsificar la historia, se puede suponer que no fue así, pero incluso en el caso de la victoria de la coalición anglo-rusa a principios del siglo XIX, la Gran Tartaria seguía siendo el estado más grande y poderoso del mundo. Supongamos
como excepción que esta vez, por alguna razón desconocida para nosotros, la historiografía oficial describe eventos que realmente sucedieron. La Gran Tartaria sufrió una derrota militar y sufrió pérdidas territoriales. Entonces, ¿qué han pasado? Tales pérdidas tan insignificantes no podrían haber llevado a la muerte de tan gran poder. Incluso si la derrota provocó una grave crisis política interna, porque ninguna crisis política interna podría llevar a la desintegración del Gran Tartario, y porque las personas que habitaban en Asia hace 200 años estaban unidas y eran completamente homogéneas, y por nacionalidad y por idioma y por religión en el imperio. Hace 200 años en el Gran Tartario, en la tierra de Tarj y Tara, los tártaros vivían exclusivamente. Eran personas altas, rubias, de piel blanca, con ojos de color asiano, verde, fuego plateado. Eslavos arios, amables y bondadosos en tiempos de paz, valientes y despiadados en la batalla, justos y misericordiosos en los días de victorias y persistentes en los tiempos de adversidad. Porque han guardado la pureza moral y la fe de sus antepasados. Desde los Urales hasta Alaska, de la Nueva Tierra al Tíbet, del norte al sur, del este a oeste. Para destruir al Gran Tartario, fue necesario primero destruir a su gente, en todos los sentidos, hasta el último hombre. Y aún no se puede hacer. Ni Gran Bretaña, ni Moscoví, ni su coalición, incluso si el resto de Europa hubiera entrado en esta podrida coalición, nadie podría vencer el Imperio Tartario. Pero si primero vamos a destruir a su gente, todo es posible. El famoso comandante Alexander Suvorov, quien participó en la derrota de Pugachev y lo escoltó personalmente a Moscú, podría infligir una gran derrota a las tropas tártaras, y al parecer infligido, por lo que se le otorgó una espada de oro con diamantes. Bueno, el costo de tal espada era igual a la suma del salario anual de todo el regimiento, y recibió varias órdenes superiores del Imperio Ruso: Orden de San Andrés, el primer llamado, y la Orden de George y Vladimir de la primera clase. A pesar de la ciencia histórica oficial de esta, todo el mundo calla como un pez sobre hielo. Más precisamente esconde la historia de las guerras tártaras de Moscoví entre sus guerras con los turcos otomanos y con las guerras de las Crimeas. Aunque el imperio turco, incluso en el momento de su apogeo, era 10 veces más pequeño que Tartaria, Turquía sufrió muchas veces derrotas en batallas, guerras perdidas y territorios perdidos, pero no desapareció del mapa político del mundo. A diferencia del Gran Tartario, que fue borrado no solo del mapa, Tartaria borrada de la faz de la tierra junto con las personas que lo habitaron. ¿Cuándo sucedió y qué han pasado? Esto sucedió en febrero de 1816, que posteriormente recibió el nombre de Años sin Verano. En los Estados Unidos todavía se llama 1800 y muertos de muerte, es decir, 1800 y muertos de la muerte.
pero la ciencia oficial considera el comienzo de la pequeña edad de hielo, que duró 3 años. En marzo la temperatura en América del Norte continuó siendo el invierno. En abril y mayo hubo una gran cantidad de lluvia y granizo. Una helada repentina destruyó la mayoría de los cultivos. En junio, 2 gigantescas tormentas de nieve causaron la muerte de personas. Y en julio y agosto los ríos se congelaron incluso en Pensilvania. Cada noche había una helada y en Nueva York y en el noroeste de los Estados Unidos caía 1 metro de nieve. Alemania fue atormentada por fuertes tormentas. Muchos ríos, incluido el Rin, se desbordaron. En Suiza hubo un clima terrible. Nevó todos los meses. El frío inusual llevó a un fracaso catastrófico de los cultivos. En la primavera de 1817, los precios de los cereales en Europa se multiplicaron por 10 y comenzó la hambruna entre la población. La oscuridad descendió sobre el mundo y en el verdadero sentido de la palabra. El sol no podía atravesar el sudario nublado y no calentaba la tierra. Lord Byron escribió en 1816 lo siguiente: el sol salió brillante y las estrellas vagaron sin un objetivo, sin rayos. En el espacio eterno, tierra helada, desgastado a ciegas en el aire sin luna. La hora de la mañana tropezó y pasó, pero no siguió el día por sí mismo. Las viviendas de todos los que tienen vivienda se formaron los incendios, las ciudades se estaban quemando, terrible hambruna. La gente murió rápidamente. La solución al frío de 3 años se encontró oficial 100 años después. El investigador estadounidense Humphreys vinculó el cambio climático en 1816-1819 con la erupción del volcán Tambor en la isla de Sumbawa. Bueno, en la actualidad esta hipótesis es considerada generalmente aceptada en el mundo científico oficial, aunque no está claro por qué la explosión de un volcán al sur del Ecuador influyó tanto en el clima del hemisferio norte. No tener efecto sobre el clima del sur, pero sí tener efecto sobre el clima del norte. Las erupciones de la misma capacidad, cerca de 800 megatones, que ocurrieron en Indonesia en 1883 en el volcán Krakatau y en Alaska en 1912 en el volcán Katmai y en Filipinas en 1991 volcán Pinatubo, solo redujeron la temperatura en no más de medio grado alrededor del mundo, sin causar la oscuridad del mediodía, ni tormentas de nieve en pleno verano, ni un desbordamiento masivo de ríos en la orilla. Es interesante notar que mientras Europa y América se congelaron y murieron de hambre, en Rusia en 1816-1819 no se notó nada inusual, sin frío, sin hambre. Gloria a Dios en los más altos y en la tierra paz y buena voluntad entre los hombres. Mientras tanto, Rusia muy probablemente fue la fuente de problemas climáticos tanto en Europa como en América, lo que indirectamente indica la edad de los bosques modernos de Rusia y Bielorrusia y Siberia, que en un círculo no más de 200 años, todos los bosques son bosques jóvenes, el bosque siberiano, el bosque ruso y bielorruso. Este hecho solo puede explicarse por el hecho de que hace 200 años desaparecieron todos los bosques rusos. Ya sabemos que el olmo vive durante 300 años, el tilo 400, el pino y el alce 500, el abeto 600, el cedro 1000, el roble
1,5 millar. Parece que todo el bosque había sido quemado y los actuales han crecido en su lugar. En la llanura central de Rusia, el bosque fue restaurado a mediados del siglo XIX por los desembarques masivos de kilómetros cuadrados, y la taiga siberiana se levantó, ya que no había nadie para plantar árboles aquí, pero más sobre esto más adelante. Y ahora unas palabras sobre los llamados lagos llamados karst, muy común en Rusia, especialmente cerca de los asentamientos, especialmente en Siberia. Ideal redondo, los nombres de estos lagos son lago Adovo, lago Shaitán, lago Ferto, lago Ded, etc. Es completamente sin sentido la aparición de estos lagos. Desde el punto de vista de la ciencia oficial, por supuesto, que ciencia oficial no encontró nada inusual en ellos, a diferencia de la población local. Y más, una cosa extraña, pero el diámetro de estos lagos se correlaciona bien con el diámetro de los cráteres de las explosiones nucleares en el aire. Capacidad desde 1 hasta 10 megatones, pero lo es, por cierto. Para completar, notamos que por una sorprendente coincidencia, fue en el siglo XIX cuando la humanidad se familiarizó con el cáncer. ¿De dónde vienen? La ciencia aún se desconoce. ¿De dónde vienen? La ciencia aún desconoce. Aunque hoy en día ninguno de los médicos tiene dudas de que una de las principales causas del cáncer es la radiación radioactiva. En cualquier caso, a mediados del siglo XX, el brote de cáncer fue causado precisamente por un aumento en el fondo radioactivo, debido a pruebas nucleares, 2.422 nuclear y termonuclear, incluidos 525 atmosféricas. Pero no importa. De hecho, en el siglo XIX aún no existían ni las armas de Moscoví, ni de Gran Bretaña, ni las nucleares, ni las termonucleares. Por lo tanto, ni uno ni lo otro pudieron aplicarlo. Muy bien. Y sí lo tenían. Dado el nivel de humanidad de los colonialistas ingleses y los sátrapas reales, no hay razón para dudar de su determinación de usar una bomba atómica, si esta bomba está disponible, incluso en la ausencia de medios modernos de entrega y explosión. Muy bien, hasta aquí con lo que ha pasado con Tartaria. Si te ha gustado y si estás en las mismas ideas conmigo, por favor, suscríbete y dame un like, un signo para ver que crees que la verdad puede vencer la mentira. Muchas gracias y hasta luego.